Garasi López de Aguileta está realizando en estos momentos el doctorado en el Departamento de Currículum e Instrucción de la Universidad de Wisconsin-Madison, la número uno del mundo en el ranking de estudios de currículum. En el 2018, Garasi pues, recibió una beca de la Fundación La Caixa para realizar pues, este doctorado. Ella es miembro de CREA, donde realiza actualmente investigaciones sobre actuaciones educativas de éxito, como tertulias literarias dialógicas y la transformación del lenguaje del deseo. Garasi ha publicado artículos científicos en revistas de impacto de primer nivel, como son la Qualitative Inquiry o Language and Education, que son revistas de primer cuartil de JCR. Tan solo en 2020 publicó cuatro artículos que se pueden consultar en la página de CREA, en revistas de impacto de diferentes ámbitos de aprendizaje dialógico y los temas que ella investiga. Y recientemente, hace solo 10 días, Garasi, voy a compartir pantalla, junto con Marta Soler, publicaron en una revista científica de impacto también un artículo nombrado Aprendizaje Significativo de Ausubel y Segregación Educativa, el 13 de enero, que es un artículo que discute cómo fue que se posicionó esta teoría en España, ¿no? Cuáles son sus ausencias bueno, de base científica y ética, pero también, sobre todo, qué alternativas hay desde las evidencias científicas que llegan a superar estas concepciones que no están basadas en evidencia, ¿no? Por razones científicas, evidentemente, porque ha publicado y ha estado inmersa en investigación científica de alto nivel, ¿no? Y que está trabajando para poder no solamente superar esas ocurrencias, sino también identificar aquellas evidencias científicas que sí logran impacto social. Es que le hemos invitado el día de hoy a que pueda participar en esta charla de los dos seminarios, y estamos muy contentos y contentas de tenerte, Garasi. Bienvenida, y pues va a ser un gusto que puedas pues aquí dialogar con la gente del seminario, todos y todas. Te dejo ya la palabra. Gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, Alfonso, por la presentación y muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar esta mañana con vosotros, con tanta gente tan diversa, ¿no? Como comentaba Jonathan, con tanta motivación por mejorar la educación de todas y en todas. Entonces, voy a compartir pantalla, mi PowerPoint. Disculpad. Si me falla el wifi, por favor, avisadme porque tengo unos problemas estos días. Entonces, bueno, espero que no falle, pero por si acaso. Bien, pues bueno, como ya comentó Alfonso, ¿no? La charla de hoy comenzamos sobre cómo diferenciar, cómo distinguir entre lo que es evidencias y lo que no son evidencias, ¿no? Lo que son ocurrencias o mitos o bulos, ¿no? Diferentes formas de llamarlo en educación. Bueno, brevemente os comento el esquema que seguiremos hoy. Primero hablaremos de un poco por qué es tan importante distinguir entre las ocurrencias y las evidencias, ¿no? Y después veremos algunos ejemplos de estas ocurrencias que probablemente hayáis escuchado a lo largo de vuestra carrera, vuestro aprendizaje. Después, en contraposición, veremos algunas evidencias, como ya dijo Alfonso, evidencias con impacto social, ¿no? Porque lo que queremos es ver evidencias de qué es lo que está funcionando y qué es lo que genera mejores resultados en todos los niveles. Y finalmente os presentaré algunas herramientas con las que podréis vosotros mismos y vosotras identificar esas ocurrencias y esas evidencias y también participar de estos debates que cada vez son más comunes, ¿no? En nuestra sociedad. Bien, pues bueno, existen, habréis oído, ¿no? Numerosas críticas a la escuela tradicional, como que es una fábrica que homogeneiza a los niños y niñas, ¿no? Que no fomenta el pensamiento crítico o que no da lugar, espacio, ¿no? Para la creatividad de los niños y niñas. Y el problema es que para solucionar estos problemas o estas críticas a la escuela tradicional, se proponen otro tipo de pedagogías que se llaman innovadoras, ¿no? Proyectos de innovación que seguro que os suenan muchísimos y, bueno, se presentan como si fueran una alternativa, ¿no? Pero lo que queremos ver realmente es si de verdad son una alternativa mejor, ¿no? Si generan mejoras o no y qué evidencias, para eso tenemos que mirar qué evidencias hay detrás de estas pedagogías, de estos proyectos
y de dónde vienen, ¿no? Porque no solo por ser innovadores significa que vayan a mejorar, ¿no? Entonces tenemos que ver un poco, tenemos que saber distinguir entre lo que es una opinión, ¿no? Lo que nosotros creemos que funciona y lo que la comunidad científica internacional ha avalado, ¿no? Ha dicho que sí que funciona en diferentes contextos. Entonces, para empezar tenemos que basarnos, como vosotros hacéis en los seminarios, ¿no? En los hombros de gigantes, ¿no? Y ya hay muchísimas evidencias desde hace muchas décadas y cada vez más se publican. Ahora tenemos la suerte de que cada vez se publica más en acceso abierto, por lo tanto tenemos más acceso a estas evidencias, pero ya hay muchas evidencias, ¿no? Sobre cómo se aprende, cómo los niños aprenden de la mejor forma y se trata entonces de... El problema no es que no haya evidencias, ¿no? Sino que no nos llegan siempre o hay otros intereses que nos las ocultan, ¿no? Y que en contraposición pues nos presentan otro tipo de proyectos como si fueran innovadores, pero que realmente no logran mejoras. Y además de que hay muchas evidencias, ¿no? Y cada vez más sobre los proyectos educativos o las actuaciones educativas que sí que generan éxito escolar en todos los contextos y en todos los niveles, también hay cada vez más evidencias sobre los neuromitos, ¿no? Los edumitos o los neuroedumitos, ¿no? Que serían evidencias en neurociencia, que sí que están avaladas en el campo de la neurociencia, pero que en cambio no están demostrando ninguna mejora cuando se pasan estas evidencias de neurociencia a la educación, ¿no? No generan mejoras simplemente por implementar o por extrapolar unas evidencias de un campo a otro, ¿no? Entonces, existen muchas publicaciones también sobre estos mitos, ¿no? Y cada vez se conoce más. Entonces, lo que queremos es profundizar un poco más en cuáles son los mitos que más nos llegan o que más nos meten, ¿no? Sobre todo en la formación inicial y en la formación permanente del profesorado, y qué hay detrás de estos mitos, ¿no? Si realmente cuáles son las evidencias o en qué están fundamentados, y si no lo están, pues bueno, tenemos otras alternativas. Entonces os voy a poner simplemente algunos ejemplos de estos mitos, que seguro que os suenan muchos de ellos. Uno de ellos muy, muy sonado, ¿no? Es el de que los resultados académicos dependen del nivel socioeconómico del niño o la niña o de sus padres, ¿no? Entonces, claro, el impacto social de ¿no? Los resultados de implementar o de basarse la educación en esta afirmación es que no mejoran los resultados, ¿no? Se genera segregación y a pesar de que se inviertan muchos recursos, ¿no? Pues si la educación, quiere decir, si los resultados dependen del origen socioeconómico del niño o la niña, pues entonces no hay nada que la escuela pueda hacer para superar estas desigualdades, ¿no? Y para hacer que estos niños que tienen que vienen de un contexto más desfavorecido, pues no se puede hacer nada, ¿no? Es un poco lo que viene diciendo este mito. Entonces, ¿cuáles son las evidencias científicas, ¿no? Vamos a ver qué hay detrás de esto. Entonces, las evidencias dicen que los resultados académicos y también de convivencia dependen de las actuaciones educativas que se llevan a cabo en la escuela. Entonces, sí que se puede mejorar. Sí que hay mucho que podemos hacer en la escuela, ¿no? Y vosotros y vosotras, pues muchos lo sabéis a través de las actuaciones educativas de éxito, que conocéis bien. Y entonces, si empleamos los recursos de la manera más efectiva, ¿no? Basándonos, implementando lo que dicen las actuaciones educativas de éxito, ¿no? Lo que dice la ciencia que funciona, pues entonces obtendremos mejores resultados, no solo para los niños de nivel socioeconómico más alto, sino para los de nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Y esto es, pues esto se ha visto, ¿no? En muchas escuelas de diferentes países de Europa y de Latinoamérica que implementan estas actuaciones de éxito y que pues en España, ¿no? Fueron muy sonados 2 casos de escuelas, por ejemplo, pero hay muchas más, que lograron obtener resultados académicos mayores, ¿no? Incluso que muchas escuelas de éxito de la zona. Por lo tanto, no es cierto que los resultados dependan del nivel socioeconómico. Ahora bien, sí que lo que nosotros decimos no es que no haya una relación, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchísimas publicaciones que sí que explicitan que hay una
correlación entre el nivel socioeconómico y los resultados académicos, ¿no? Porque es cierto que los niños que viven en entornos más desfavorecidos o más desaventajados, pues tienen menos oportunidades, ¿no? Y eso es verdad, y existen muchas publicaciones, y por eso mismo la escuela tiene que dar respuesta. O sea, lo que no podemos afirmar, y no se ha encontrado en ningún estudio, no hay ningún estudio que lo confirme, lo que no podemos decir es que el nivel socioeconómico determina los resultados, ¿no? Es diferente que hay una correlación, es decir, sí que hay una relación, pero no es causal, ¿no? Una cosa no genera la otra. Entonces, lo que tenemos que ver, y veremos un poco más adelante, es qué podemos hacer nosotros y nosotras, ¿no? Desde la escuela para que no sea así y para que no se dé esta correlación. Y aquí os pongo ejemplos de algunas publicaciones que tenemos, ¿no? De cómo realmente estas actuaciones de éxito sí que generan mejoras, ya no solo a nivel instrumental, sino también en todos los sentidos, ¿no? Emocional, de aprendizaje de sentimientos, de convivencia, etc. Bueno, este es un ejemplo de ocurrencia que seguro que habéis oído. Otro ejemplo, ¿no? muy discutido, muy debatido, es el tema de las agrupaciones del alumnado, ¿no? El edumito suele tener dos vertientes, ¿no? Uno es segregar, es decir, tenemos que separar al alumnado por niveles, ¿no? A veces en el mismo aula, pero otras veces se saca incluso, ¿no? Al alumnado que tiene un nivel más bajo, que tiene un ritmo más lento, se le saca para que cada alumno pueda aprender a su ritmo, ¿no? O la otra vertiente de este edumito es que las evidencias nos dicen que hay que agrupar a los niños, ¿no? Que no hay que segregar y que no hay que sacarlos del aula, pero no se hace basándose en evidencias científicas. Entonces, si simplemente agrupamos a todos los alumnos, pero no hacemos nada por promover el tipo de interacciones que realmente sabemos que les van a generar este aprendizaje y desarrollo, pues no mejoramos, ¿no? Porque no se trata del formato de la agrupación, sino cómo hacemos, ¿no? Para promover el tipo de interacciones que sí que generan resultados. Entonces, el impacto de esta, sobre todo en la segregación, ¿no? Pues perjudica muchísimo a todos los alumnos, ¿no? No solo a quienes tienen un nivel más bajo, porque se les priva la oportunidad de aprender, ¿no? De aquellos que tienen más facilidad para aprender, sino que también a estos alumnos y alumnas más aventajados también se les priva de su derecho fundamental, ¿no? De esa interacción de la diversidad. Es decir, se les quita la diversidad, ¿no? De alumnado con el que realmente es como mejor pueden aprender. Entonces, a diferencia de esto, lo que sí que nos dicen las evidencias es que se necesita inclusión, es decir, los niños aprenden cuando están todos, hay que incluir a todos los niños en las actuaciones de éxito, y se tienen que promover las interacciones diversas, ¿no? Pues es decir, por ejemplo, en grupos interactivos, como un ejemplo de actuación que sí que está basada en este tipo de evidencias, no se trata simplemente de agrupar al alumnado, ¿no? Sino de poner a niños en grupos heterogéneos, ¿no? De diferentes culturas, diferentes niveles, diferente sexo, para que puedan tener esa riqueza mayor del aprendizaje, ¿no? Que les ofrecen las interacciones. Entonces, bueno, de esto ya hay también muchas publicaciones. Recientemente, algunos compañeros y compañeras del CREA pues, publicaron este artículo, ¿no? De cómo simplemente la mezcla, ¿no? O cómo algunos programas que segregan a los alumnados inmigrantes no solo no generan mejoras, sino que además fomentan la xenofobia y actitudes y comportamientos racistas hacia ellos, ¿no? Entonces, a diferencia de esto, pues tenemos las actuaciones educativas de éxito como los grupos interactivos que ya hemos comentado, que estos, además de generar un mayor resultado instrumental, ¿no? Unos mejores resultados académicos, pues también promueven entre los niños y niñas valores como la amistad, la solidaridad, la inclusión, ¿no? Es decir, mejoran la convivencia y la cohesión social del aula. Bien, otro edumito, ¿no? Sería el de la formación de profesorado, que seguramente muchos de vosotros y vosotras pues habréis escuchado esto, ¿no? Que cualquier tipo de formación de profesorado
mejorar resultados, ¿no? Es decir, vamos a hacer formaciones porque cualquier tipo mejora. Claro, lo que no está demostrado, ¿no? O lo que no genera impacto es precisamente eso, que cualquier formación mejore, porque como ya hay muchas evidencias, ¿no?, que lo demuestran, gran parte de esa formación, ¿no?, desde la formación inicial del profesorado hasta la permanente, ¿no?, se basa en edumitos. Entonces, ¿qué pasa? Que si al profesorado se le basa en edumitos, luego ese profesorado muchas veces, bueno, por un lado se les enseñan los edumitos y se les ocultan las evidencias, ¿no? Entonces no tienen herramientas para aplicar lo que realmente funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce más una formación basada en intereses personales propios de las personas que fomentan estas formaciones, ¿no?, que realmente en la de mejorar los resultados de todos los niños y niñas. Entonces, ¿qué es lo que sí que mejora resultados, ¿no? Pues son la formación del profesorado basada en evidencias científicas, que les enseña a los profesores lo que dice la ciencia, que sí que genera mejoras, y lo que no, ¿no? Y en este caso, pues vuestros seminarios es lo que están haciendo, ¿no? Estáis formándoos a través de las evidencias científicas publicadas en las mejores revistas científicas. Entonces, bueno, hay también muchas publicaciones sobre cómo muchas veces este tipo de formaciones perpetúan estos mitos, ¿no?, que muchas veces pues se transmiten a los niños, ¿no?, finalmente, y entonces no generan mejoras en el aula. Y en cambio, ¿no?, pues seminarios como el vuestro de hombros de gigantes y otro tipo de formaciones de profesorado basada en las evidencias científicas, no solo mejoran mejores resultados académicos, ¿no?, en los niños y niñas, sino también los propios profesores, ¿no?, como este artículo de Frontiers in Psychology, que por cierto varios de estos artículos están en abierto, los podéis consultar en estos links o en la página del CREA también. Pues los profesores en este artículo, ¿no?, se demostraba que obtenían mayores habilidades de argumentación, ¿no?, de cara al profesorado o al equipo directivo de sus escuelas. Otro edumito que ya hemos comentado antes es el de los proyectos de innovación, ¿no?, que es un poco, viene a ser lo mismo que lo de la formación, es decir, cualquier proyecto, si lo llamamos innovación, va a ser mejor, ¿no?, que la escuela tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hace este edumito cuando se promueve? Pues que solamente beneficia a quien promueve estos proyectos, ¿no? Es decir, no generan ninguna mejora porque no se basan en evidencias, ¿no?, o por lo menos no demuestran, no hay publicadas ninguna evidencia, por lo tanto, no podemos saber si funciona o no. Entonces, como la escuela no puede ser un conejillo de indias, no podemos implementar algo de lo que no estamos seguros que va a funcionar, ¿no?, cuando además sí que tenemos otro tipo de evidencias de lo que sí que funciona. Entonces, no podemos jugar con la vida de los niños, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver en estos proyectos que se llaman de innovación, tenemos que ver qué resultados realmente están publicados de si mejoran o no, ¿no? Y aquellos que sí que demuestran mejoras, pues son las que tenemos que implementar, ¿no? Y las tertulias literarias dialógicas, en este sentido, sí que son una alternativa a la escuela tradicional en la que el profesor o profesora está, ¿no?, impartiendo y tiene la mayoría del habla en la clase y el alumnado escucha. En las tertulias se invierte la ratio, ¿no?, de habla, y además, mejoran resultados, ¿no? No es que sea una innovación por innovar, sino que es una forma alternativa a la tradicional que sí que genera muchísimas más mejoras en todos los niveles. Entonces, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos que seguro que algunos os suenan, ¿no? El Flipped Classroom o las inteligencias múltiples, ¿no?, el aprendizaje por los estilos de aprendizaje, que bueno, quizá luego mencionamos algunos de estos, pero el tema sería eso, ¿no?, que de lo que no tenemos evidencias no podemos estar seguros de si realmente generan mejoras o no, por lo tanto, pues no nos la podemos jugar, ¿no?, con nuestros niños y niñas. Y el último edumito que quería comentar, que ya mencionó Alfonso a la introducción de la conferencia, es el aprendizaje significativo de Ausubel.
y esto lo tenéis mucho más detallado en el artículo que ya ha introducido Alfonso. Pero lo que dice el aprendizaje significativo, ¿no? Y que lo dice Ausubel en este libro de 1968, es la cita, es que de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante es lo que el alumno ya sabe. Por lo tanto, basándonos en esta ocurrencia, ¿no? O en este mito, lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que sabe el alumnado y partir de ahí, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Pues, como ya sabéis, no mejora resultados, ¿no? Porque ya desde hace décadas Vygotsky ya dijo, ¿no? Que la clave para llegar a la zona de desarrollo próximo son las interacciones, ¿no? Por lo tanto, sí que podemos, pero solo a través de esas interacciones del entorno del niño y la niña, ¿no? Entonces, no solo no mejora resultados, sino que fomenta segregación, fomenta desigualdades y esto pues fomenta también racismo, ¿no? hacia este alumno segregado. Entonces, a diferencia del aprendizaje significativo, que no hay ninguna evidencia, ¿no? de que realmente mejore los resultados, el aprendizaje dialógico, ¿no? Que lo que dice es que, por supuesto, que uno de los factores que juega un papel en el aprendizaje sí que es los conocimientos previos, ¿no? Pero es uno de los factores, no es ni mucho menos el más importante, ¿no? Y esto no significa que no podamos hacer nada para que lleguen a generar más conocimientos, ¿no? Entonces, el más importante, y esto lo tenemos que tener en cuenta, y ya hay muchísimas evidencias de esto, son las interacciones que el niño o la niña puede tener a su alcance. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar, ¿no? Intentar ofrecer a los niños las mejores interacciones para que puedan llegar todavía más lejos. Entonces, y en esto se basan, ¿no? En el aprendizaje dialógico, pues actuaciones como las tertulias dialógicas, ¿no? Y todas sus vertientes musicales, artísticas, literarias, etcétera, o los grupos interactivos, ¿no? Y bueno, un poco, aquí sí que quería detenerme un poco más por el artículo, que también lo podéis leer y ahí lo explica muy bien, pero un poco de dónde viene este tipo de edumitos o de pseudoteorías, ¿no? Que se nos han vendido como si fueran teorías, ¿no? Y en España Ausubel pues, ha tenido muchísimo impacto, y me dijo Alfonso que también en México, ¿no? Entonces, bueno, como veis, no solo es falso, sino que además es racista, ¿no? Porque lo que viene a decir es que los niños de padres negros, los niños negros no tienen motivación para aprender, ¿no? No pueden apreciar la educación. Entonces, bueno, este tipo de pseudoteorías vienen en la década de los 60, ¿no? En Estados Unidos, como ya sabéis, se fomenta, ¿no? Tiene mucha fuerza el movimiento por los derechos civiles, ¿no? Con personajes que ya tanto conocemos, ¿no? Como Rosa Parks o Martin Luther King, que realmente luchaban por esto que estamos trabajando ahora, ¿no? Es decir, no solo por la igualdad de todos, o sea, luchaban por la igualdad de todos y todas, ¿no? Y para ello sabían que una herramienta fundamental era la educación, ¿no? Una educación que ofreciera a los niños blancos y negros, ¿no? A todos y todas, la mejor educación de calidad. Entonces, se destinaron muchos recursos y mucho esfuerzo a este tipo de programas y de proyectos que promovieran la igualdad de oportunidades, ¿no? Y muchos padres, pues por primera vez, pudieron ver cómo sus hijos e hijas iban a una escuela con blancos, ¿no? Con niños blancos. Entonces, bueno, muchos padres y madres afroamericanos pues pensaban que no veían que esto iba a ser realmente la oportunidad para sus hijos e hijas de prosperar como ellos no habían podido hacerlo. ¿Qué pasa? Que todas las transformaciones traen consigo reacciones, ¿no? Muchas veces. Y en este caso la reacción fue muy fuerte. Muchos padres y madres blancas se quejaban, ¿no? De que sus hijos e hijas fueran a la misma clase y aprendieran lo mismo que un niño negro. Entonces mucha gente no lo podía permitir. Entonces hubo una fuerte reacción, ¿no? Contra este tipo de programas y se comenzaron a quitar recursos. Entonces, ¿qué pasa? Para quitar recursos, ¿no? De este tipo de programas que fomentaban la igualdad de oportunidades,
se tenían que crear teorías que avalaran esta falta de recursos, ¿no? Entonces se empezó a decir pues, que los niños negros no podían aprender más porque venían de este contexto desfavorecido, por lo tanto era imposible, ¿no? Si partíamos de sus conocimientos previos, entonces la escuela no podía hacer nada. Entonces no tiene sentido, ¿no?, que destinemos tantos recursos a enseñarles si total no van a aprender y no van a prosperar, ¿no? Un poco la lógica es esa. Entonces, bueno, para que veáis un poco de dónde vienen también este tipo de pseudoteorías, ¿no? O de, ya no solo Althusser, también, como veréis en el artículo, pues Bourdieu, Althusser y todos estos que nunca han demostrado una evidencia empírica de mejora, ¿no? Y que además, pues como veis, tienen muchos intereses detrás, ¿no? Y luego, bueno, en España pues se introdujo a Ausubel porque se promovía un catedrático español que nadie conocía a nivel internacional, pero se le vendió como si fuera el dios. Y entonces, bueno, en México no sé el proceso, no sé cómo se metió Ausubel en las escuelas, pero bueno, para que entendáis un poco, ¿no?, de dónde vienen, que todos estos vienen pues de intereses y que no hay ninguna evidencia de que realmente generen mejoras. Entonces, bueno, muy por encima veremos algunos de estos proyectos de innovación, ¿no?, que quizá os suenan. Lo de los estilos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, este ya está súper desmontado, ¿no? Desde hace mucho tiempo se vienen demostrando evidencias, pero aún así, pues en muchas escuelas se sigue contando, ¿no? Se sigue promoviendo como si realmente sí que generaran, pero no hay ninguna evidencia de que sea verdad que los niños, que tenemos que adaptarnos al estilo de aprendizaje que le va mejor a cada niño, ¿no? Esto no es así y ya se ha desmontado. O, por ejemplo, las inteligencias múltiples, ¿no?, que el propio autor, Garner, que lo propuso, pues décadas después, ¿no?, ya dijo que no era, que su teoría ya no era actual, ¿no?, y que no tenía evidencias para realmente demostrar que esto fuera así. O otro tipo de proyectos, ¿no?, como el Flipped Classroom, que no sé si os suena, que, bueno, a veces sí que se encuentran, o sea, las evidencias son un poco, bueno, hay evidencias, ¿no?, de que algunos sí que funcionan, pero otras que no. Entonces, no se trata tanto del formato, ¿no?, porque el Flipped Classroom es que el profesor, que sea el alumno, ¿no?, quien da la clase, pero no se trata tanto de si lo hacemos con ese formato, sino de si realmente se basa en actuaciones, ¿no?, las actuaciones que se hacen, si están basadas en evidencias. Otro tipo de proyectos, ¿no?, por ejemplo, las escuelas Magnet, que no sé si en México también os suenan, pero lo que ha pasado en España o en Cataluña es que se ha cogido el nombre de un proyecto que sí que tiene éxito en Estados Unidos, ¿no?, y que está basado en evidencias, pero en España se ha cogido el mismo nombre, pero se ha transformado y se ha hecho otra cosa, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo que las personas que por ejemplo, dicen que hacen tertulias, ¿no?, y que implementan tertulias en las escuelas, pero, por ejemplo, leen Harry Potter, ¿no? Pues eso no es una tertulia literaria dialógica. Entonces, no le podemos llamar así, ¿no? Estamos haciendo otra cosa que, muy bien, quien quiera hacerla, pero no le podemos poner ese nombre porque entonces no genera resultados y entonces decimos que las tertulias literarias dialógicas no mejoran, ¿no? Pues no es cierto y no podemos hacerlo. Entonces, esto es lo que pasa a veces, ¿no?, que le cogemos el mismo nombre a algo, pero hacemos otra cosa y ya pues no funciona. O el Reggio Emilia, ¿no? Bueno, que hay las escuelas Bosque, bueno, muchas evidencias que desmontan realmente todos estos proyectos, ¿no? Entonces, en contraposición a esto, hay muchas evidencias de las actuaciones que sí que funcionan. Y vosotros conocéis muchas, vosotros y vosotras, ¿no?, que habéis estado leyendo en los seminarios. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver dónde están, ¿no?, cómo podemos acceder a ellas, que cada vez están más en abierto y se publican más en revistas en acceso abierto, ¿no?, para que toda la ciudadanía pueda acceder a ellas. Y este es uno de los recursos que yo os quería enseñar, el European Toolkit for Schools. Este es un portal que ha hecho la Comisión Europea para poner ejemplos de actuaciones que están generando éxito en toda Europa, ¿no? Y
bueno, para tener, es como una maleta, ¿no? Unas herramientas, unos recursos que puede coger cualquier profesor o profesora y, perdón, y muchas de las actuaciones que salen aquí son las actuaciones educativas de éxito que, como seguro sabéis ya, pues se identificaron, ¿no?, con el proyecto Include de la Comisión Europea, pues como los grupos interactivos, las tertulias literarias teológicas o el seminario, ¿no?, a hombros de gigantes como el vuestro, Club de Valientes Violencia Cero, bueno, de todo, ¿no? Aquí podéis acceder y tenéis muchos más también. Bien, pues entonces ahora pasamos al lado de las evidencias, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando algo está basado en evidencias, ¿no? Y cuáles son ahora mismo las que conocemos, las evidencias que generan mejoras en la educación? Bien, pues las actuaciones educativas de éxito, que ya me ha dicho Alfonso que las conocéis muy bien, entonces no me extendré demasiado en ellas, pero sí que quería comentar un par de cosas. Tienen 4 criterios. El primero y fundamental es que generen mejoras en los resultados en la práctica, ¿no? Mejoras tanto a nivel instrumental como a nivel de emociones, sentimientos, de convivencia, ¿no? En todos los sentidos. El segundo criterio fundamental para que sean de éxito es que este éxito, ¿no?, estos resultados, sean transferibles a otros contextos, es decir, que el mismo resultado se haya encontrado en México, en España, en Italia, en Malta, ¿no?, en contextos muy diferentes, en barrios pobres, en barrios más ricos, en diferentes culturas, ¿no?, que sean transferibles y que tengan el mismo éxito en todos los contextos. El tercer punto fundamental es que estos 2 puntos anteriores se hayan demostrado con investigaciones que tengan una orientación comunicativa, es decir, que no sean los investigadores, ¿no?, los que implementan esta actuación y la investigan y ellos dicen si esto funciona o no, sino que se acercan con la metodología comunicativa, ¿no?, se acercan a la población y existe esa... Tengo frío. Y hay esa interacción, ¿no?, en el que son los propios profesorados, las familias, el alumnado, los que dicen que esto realmente funciona. Entonces se genera esa igualdad, ¿no? Y el cuarto punto, fundamental también, y que de eso hablaremos un poco más adelante, sería que estos 3 puntos anteriores estén avalados en publicaciones de la comunidad científica internacional. Y esto significa que no sirve con estar publicado en cualquier tipo de revista científica, ¿no? No solo por ser una revista científica significa que esté avalada por la comunidad científica internacional, porque esto ya lo hablaremos un poco más adelante, pero hay diferentes criterios y hay diferentes evaluaciones por las que tienen que pasar. Entonces, hay publicaciones que sí que están publicadas en artículos evaluados, ¿no?, con criterios muy rigurosos y muy transparentes, y hay otras que no. Por lo tanto, si queremos saber cuáles son las evidencias, tenemos que ir, ¿no?, o lo más seguro es ir a estas publicaciones en revistas que sí que están avaladas, que están evaluadas, ¿no?, y que tienen este proceso transparente de evaluación, porque si no, pues ocurre lo mismo que decíamos antes, ¿no?, que no sabemos realmente si son evidencias o no. Entonces, es así como pasamos de la superstición a la ciencia, ¿no?, o de lo que sería, ¿no?, como en estas son noticias de España, que no sé si os suenan porque también fueron bastante sonadas a nivel internacional. El Colegio Milagro, ¿no?, de Hospitalet, que ganó en 2017 Mejor Escuela Catalana, con una población inmigrante del más del 95%. Y claro, lo que se llama milagro en la prensa, ¿no?, nosotros sabemos que no es un milagro, o sea, no es algo que pasa de casualidad, ¿no?, o no hay ningún secreto, es porque esta escuela implementa actuaciones de éxito y es muy fácil, ¿no? Ellos van a las evidencias, miran cuáles son y dicen, vale, pues lo vamos a implementar. Y entonces así es como han logrado estas mejoras, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, se trata de implementar las evidencias científicas, de implementarlas bien, y así es como podemos generar lo que algunos consideran milagros. Entonces, bueno, muy por encima, ¿cuáles son las evidencias que tenemos ahora mismo, ¿no?, de que
se aprende mejor, de cómo se aprende mejor, ¿no? Y cómo se generan mejores resultados. Pues bueno, tenéis también en la web de CREA y en el toolkit europeo de la Comisión Europea, tenéis muchas evidencias, ¿no?, de que los grupos interactivos generan mejoras en todos los niveles, ¿no? Mejoras instrumentales en matemáticas, en lengua, en escritura, etcétera, pero también en la forma de trabajar, ¿no?, en la forma de relacionarse entre ellos. Mejoras de mayor inclusión, mayor participación de todo el alumnado, una mayor forma de colaborar, ¿no?, entre ellos, inclusión de alumnado sobre todo desfavorecido o inmigrante, ¿no? También se fomenta más como decíamos antes, la empatía, la amistad, la solidaridad. Entonces, todos estos valores que son tan importantes, ¿no?, no solo a nivel académico, sino también para sus vidas y para sus futuros. Otro de estas actuaciones de éxito que también conocéis, las tertulias literarias dialógicas, y también existen pues artísticas, musicales, ¿no? Pero las que más hay publicaciones son las literarias, y también aprendizajes a muchísimos niveles, ¿no? Tanto más a nivel instrumental, de mejora de comprensión, mejora comunicativa, ¿no?, habilidades de lectura, de habla también. Eso por un lado, pero también generan pues creación de sentido, ¿no?, en los niños y niñas, no solo en ellos, sino también en las familias, ¿no?, porque muchas familias participan en estas tertulias. O más recientemente hemos publicado, ¿no?, un artículo de cómo se genera la aparición, ¿no?, del lenguaje del deseo hacia relaciones no violentas. Por lo tanto, también tienen están jugando un papel fundamental en la prevención de la violencia de género. O otra actuación de éxito para la prevención de la violencia de género, ¿no?, sería el Club de Valientes Violencia Cero, ¿no?, basándose en socializar al alumnado en un rechazo de la violencia, ¿no?, tolerancia cero desde los 0 años, no tolerar ningún tipo de violencia, y además proteger a las víctimas, ¿no? Pues esto también existen numerosas publicaciones, cada vez más, que podéis consultar en la web de CREA. O la formación familiar, ¿no?, pues que están transformando entornos, por ejemplo, como veis en este artículo, rurales de Colombia, ¿no?, o en una mayor participación de las familias más marginadas o más vulnerables, ¿no?, como los gitanos o las familias de origen marroquí. Entonces, como veis, son actuaciones que están publicadas en muchas revistas científicas, ¿no?, avaladas por la comunidad internacional científica, que demuestran mejoras en diferentes niveles y en diferentes contextos, ¿no?, desde Colombia nos vamos hasta Cataluña, País Vasco, etc. O por último, pues la formación de profesorado, ¿no?, la que sí que está basada en evidencias, que sí que genera mejoras, pues por ejemplo la que hacéis vosotros, ¿no?, la tertulia pedagógica científica. Como ya hemos dicho, mejora no solo las habilidades del propio profesorado, ¿no?, en una mayor seguridad, en un mayor nivel argumentativo, ¿no?, sino también que genera mejoras en los niños y niñas. Entonces, bueno, ya llegamos hacia el final de la conferencia y quería hablaros de 2 formas que tenemos para promover este derecho, ¿no?, este derecho humano, que es el de todos y todas las personas, de participar en la ciencia. Es decir, todos y todas tenéis el derecho como ciudadanos de no solo recibir las mejores evidencias científicas, sino de participar de ellas, ¿no? Y con este objetivo de ampliar, de fomentar y de diversificar las interacciones que tiene la ciudadanía con la ciencia, ¿no?, pues surge este proyecto, All Interact, que actualmente dirige Ramón Frecha, que fue escogido por la Comisión Europea, ¿no?, entre muchísimas solicitudes, y este proyecto fue seleccionado precisamente para esto, ¿no?, para para promover este derecho a todas las personas de realmente disfrutar del avance científico. Entonces, os comentaré brevemente 2 herramientas que podéis usar para vosotros mismos, ¿no?, y vosotras poder distinguir entre qué es una evidencia y qué no.
La primera son las bases de datos, ¿no? Y como os comentaba antes, es muy importante saber la revista en la que se publica una evidencia científica, ¿no? O un resultado. Entonces, una de las formas que podéis hacerlo vosotros mismos, ¿no? O vosotras, cuando os viene alguna persona y os dice, pues yo he implementado este proyecto que genera muchísimas mejoras, tenéis que hacerlo, tenéis que ponerlo en vuestra escuela, ¿no? Pues lo que podéis hacer vosotros y vosotras desde vuestra casa, desde vuestro ordenador, es ir a Google Académico, Google Scholar, ¿no? Meter el nombre de la persona y buscar sus publicaciones. Entonces, una vez veáis el listado de publicaciones, ¿no? Aquí os he puesto solo algunas, tenéis que ir a la revista de las publicaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, podéis ir directamente al artículo y entonces, en este caso, la revista sería Cambridge Journal of Education, ¿no? Entonces, en la propia revista, bueno, perdón, rebobino un poco. Hay, hay dos rankings importantes a nivel científico que son los que nos aseguran, ¿no? O bueno, los que dan una mayor seguridad, tampoco la aseguran al 100%, pero los que nos dan más seguridad de que las revistas que están en estos rankings están avaladas por la comunidad científica internacional. Luego siempre puede haber algún artículo en estas revistas pues que quizá no esté basado en evidencias, ¿no? No genere, no contenga las mejores evidencias, pero por lo menos sabemos que lo que está en estas revistas está avalado por la comunidad científica internacional. Entonces, por supuesto, después se puede refutar, ¿no? Y un principio de la ciencia importante es que todo se puede refutar y argumentar y generar evidencias nuevas, ¿no? Que quizá contradigan lo que anteriormente se sabía. Pero es muy importante eso, saber si lo que se os cuenta a vosotros que tenéis que hacer en la escuela o que, bueno, que es una maravilla, ¿no? Y que genera resultados mejores, es ver si esa revista, ¿no? Si esa publicación, bueno, primero si está publicado, ¿no? Lo que dice esa persona, y si está publicado, ¿en qué revista está publicado? Entonces, dos rankings que son muy importantes que los conozcáis son Journal Citation Reports o JCR, ¿no? Y el otro es STIMAGO o SJR. Entonces, estos rankings, como digo, están avalados, todas las revistas que están en estos rankings están avaladas. Y entonces, con JCR o con el primero, bueno, la dificultad es que, no están en abierto estos rankings. Pero sí que hay una forma de saber cuándo una revista está dentro de este ranking y es ir a la revista directamente, ¿no? Y en algún sitio, si la revista está indexada en este ranking, lo pondrá en algún sitio, ¿no? Es decir, aquí entramos a la revista Cambridge Journal of Education, buscamos por la revista y vemos que dice que está el ranking, bueno, el número del ranking, ¿no? 159-263 de Journal Citation Reports. Luego, si no lo encontramos y queremos asegurarnos, ¿no? De si esta revista está indexada o no, pues un ranking que sí que está en abierto y que además funciona muy bien y tiene pues también mucha validez, ¿no? Cada vez más, es si entráis en la web STIMAGO, ¿no? SJR o STIMAGO escrito así, podéis meter directamente la revista, ¿no? Buscáis el nombre de la revista, Cambridge Journal of Education, entonces si no aparece la revista es que no está, al menos no está validada, ¿no? Eso no significa que esta publicación no tenga evidencias, pero claro, no nos podemos fiar, ¿no? Porque, como decíamos antes, no podemos jugar con las vidas de los niños y niñas, ¿no? Entonces, en cambio, si aparece en la revista, pues por lo menos tenemos un poco más de seguridad de que sí que al menos está validado. Esta es una forma de saber distinguir, ¿no? Cuando alguien os vende algo, pues realmente podéis ver vosotros y vosotras si, bueno, lo que dicen las evidencias, ¿no? Dónde está publicado o no. Y luego otra herramienta muy que creo que os va a ayudar muchísimo, ¿no? Y que además no solo sirve, esto sirve para identificar también qué es una evidencia o qué no, o qué cosas no se han demostrado todavía, ¿no? Pero también nos permite interaccionar con estas evidencias, ¿no? Y con personas de diferentes backgrounds, ¿no? Con profesorado, con familiares, con científicos, científicas, de todo, ¿no? Entonces, esta es una plataforma adjayana, ¿no? Plataforma de evidencias científicas que está en abierto para todo el mundo. La plataforma está en inglés, pero se puede traducir,
hay una ventanita con la que se puede traducir al castellano y allí podéis escribir en cualquier idioma, bueno, en castellano o en inglés, ¿no? Como queráis. Y esta plataforma es precisamente para eso, para que la ciudadanía consulte las evidencias, pero no solo pueda ver, ¿no? Como veis aquí, esta plataforma categoriza todas los posts que se hacen, ¿no? Los categoriza como ocurrencias o necesita más evidencias o es una controversia, ¿no? O no tiene evidencias, ¿no? No solo hace esto, sino que pues podéis comentar vuestras dudas, ¿no? De pues he escuchado esto, en mi escuela dicen esto y no estoy segura de si es realmente una evidencia o no. ¿No? Pues lo ponéis en esta plataforma. Podéis crear un nuevo post, ¿no? Pues eso, poner esta duda, o algo que, por ejemplo, esta persona, ¿no? Ponía los videojuegos violentos promueven la violencia, ¿no? Lo que dice esta persona es que ha encontrado opiniones diferentes, entonces quiere saber más, ¿no? No tiene la respuesta, no lo sabe aún, por eso está under review, pues bueno, se está revisando esta frase o este post, ¿no? Para saber por qué necesita más evidencias. Entonces, eso, podéis tanto hacer nuevos posts, ¿no? Con dudas, preguntas, con afirmaciones, como también responder a los posts, ¿no? Y hay muchos, como veis, aquí algunos tienen 5 comentarios, o sea, hay mucho diálogo, ¿no? Y cada vez hay más en el que, pues eso, podéis poner tanto evidencias que conozcáis, ¿no? Pues esta persona, por ejemplo, pide evidencias sobre si los videojuegos violentos promueven violencia, pues si vosotros conocéis algún artículo científico sobre el tema, ¿no? Pues lo ponéis y decís, pues mira, yo he encontrado esto. Y entonces se genera este diálogo, ¿no? Otra forma de participar es decir, pues en mi experiencia yo he visto esto, ¿no? O yo he vivido esto. O mis hijos e hijas, pues les pasa tal. Entonces, podéis participar también desde vuestro punto de vista como vuestra experiencia. Y bueno, ya para acabar, ¿no? Pues quería terminar con esta descripción de la plataforma, ¿no? Adyayana, ¿de dónde viene el nombre? Es un nombre en sánscrito que significa aprender y enseñar, ¿no? Y bueno, un poco el objetivo de hoy, ¿no? Y del seminario, pues es crear una ciencia que esté al servicio de la sociedad, ¿no? Para que la propia sociedad, vosotros y vosotras, no solo podáis disfrutar, ¿no? De ese derecho que es vuestro, ¿no? Y de todas las personas, sino que también podáis, podáis aportar, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que necesitáis que se necesita que la ciencia cumpla, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que necesitamos para seguir mejorando la educación de todos y todas? Y con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos y todas. Pues muchísimas gracias, Garaci. No se oye, pero seguramente muchos de nosotros estamos aplaudiendo como se ve en las pantallas. Muchas gracias, la verdad es que nos has dado mucha luz en muchos términos y pues yo personalmente agradezco mucho este tema. Justamente como lo dices, quizá a nivel mundial tenemos muchas teorías que avalan no solo la práctica, sino las políticas públicas que tenemos en general. Creo que es uno de los puntos importantes porque, no sé si igual Alfonso te comentó, pero en México pues todavía la educación está muy centralizada, ¿no? Entonces, pues muchos docentes que están aquí, pues lidiamos con eso todo el tiempo, ¿no? Del qué hacer cotidianamente, ¿no? Durante un mes, muchos de que estamos acá practicamos tertulias, grupos interactivos y de repente llegan estas reuniones de docentes donde nos dicen, bueno, y como Ausubel dice, tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, es una estira y afloja muy interesante. Muchas gracias también por el resto. Recordarles, bueno, primero que Alfonso nos hizo el gran favor de estar compartiendo en el chat las ligas, tanto de los artículos como de lo que nos presentas, y pues como bien lo dijo Garaci, podemos traducirlas inmediatamente gracias al Google o algunas particularmente que me metí yo, tienen ya su traducción de manera interna, pero pues bueno, está la invitación y en breve haremos una compilación de todo esto para que ustedes también puedan tener un acceso más simple al tema, ¿no? Por así decirlo.
Pues si les parece, vamos a abrir preguntas y respuestas. Tenemos por ahí de 10:30, si les parece muy bien, para hacer preguntas y respuestas. Le cedo el micrófono a Ana. No sé si nos quieras explicar qué tal está la sesión ahora con preguntas y respuestas. Y por acá, quienes ya la conozcan, está Dianita también en los controles, que nos va a apoyar, Diana, perdón, nos va a apoyar bueno, pues en los temas de micrófono y demás para quienes todavía tengan frío. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora y que nos ha funcionado en otras ocasiones es que conjuntemos algunas preguntas, por ejemplo, 3 preguntas, y con esas demos paso a que Garaci las responda, y luego, ya que estén respondidas, pues otras 3, y así nos vamos, si les parece. Podemos usar el chat para que por ahí alguien diga si tiene su pregunta. Aquí ya ahorita estamos viendo que Martín ya se apuntó, ¿verdad? Porque como tenemos varias pantallas, es más difícil si levantan manita en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿les parece? Usemos el chat. En este momento, Martín tiene una pregunta. Entonces, en lo que se van apuntando, damos la palabra a Martín para plantear su pregunta. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Maestra, grazie. Me surgió una duda en la parte cuando estaba hablando de los criterios para que esto sea, pues como que logre ser una evidencia. Si mal no recuerdo, el criterio número 2 decía que, bueno, como yo lo entendí, que tenía que ser como replicable, ¿no? Que igual que funcionara como en España como en México, por ejemplo. Y me surge la inquietud de si no fuera así, o sea, si no fuera tal cual replicable, entonces no aplicaría ese criterio y no se podría llegar a considerar como tal, como una evidencia o una experiencia de éxito. ¿Por qué lo pregunto? Por el hecho, pues simple que conocemos de que, pues bueno, ningún niño es igual, ¿no? Así como ningún salón es igual, ninguna escuela es igual, y pues bueno, ya si nos vamos más grande, pues no es igual un contexto a lo mejor de España y un contexto que podamos llegar a tener aquí en México. Entonces de ahí como que mi gran inquietud de que pues si no pudiera llegar a tener ese criterio, entonces no se pudiera considerar tal cual. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Martín. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Vayan poniendo en el chat. Si no, pues vamos dándole entrada a la pregunta de Martín y recuerden por el chat poner las suyas. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Martín, por la pregunta. Y esta es una pregunta que se hace mucho, ¿no? Que surge mucho al profesorado. Este es un criterio para que sea actuación educativa de éxito. Ahora bien, esto no significa que si no cumple este criterio no sea una evidencia de una mejora, ¿no? Porque sí que existen buenas prácticas en educación o mejores prácticas, ¿no? Best practices. Esas son actuaciones que sí que generan resultados, ¿no? Y mejoras y están evidenciados en contextos determinados, ¿no? Pues en una escuela hemos encontrado este caso de esta actuación que nos funciona muy bien, en esta otra escuela hemos encontrado esto y estas pueden estar publicadas, ¿no? Y pueden estar, quiero decir, sí que son evidencias científicas, pero no son evidencias de actuaciones educativas de éxito. ¿Me explico? O sea, la diferencia es eso, la diferencia, entre otras cosas, es que son transferibles y replicables porque precisamente lo que estamos buscando es el éxito para todo el alumnado, ¿no? Y es cierto que los contextos son muy diferentes, pero también es cierto que tenemos evidencias de que existen, ¿no? Y como veíamos, pues, bueno, en el ejemplo de Colombia, ¿no? Por ejemplo, una escuela rural de un contexto muy diferente quizá de unas escuelas de Barcelona, ¿no? Y que generan igualmente los mismos resultados. Y ahora mismo no tenemos quizá publicaciones de México o de los contextos que tú conozcas, pero se está trabajando mucho, ¿no? En recoger estas evidencias, por lo tanto sí que es posible transferir estas actuaciones a contextos muy diferentes porque ya se está haciendo y ya hay evidencias de que mejoran. Pero la diferencia es esta, o sea, no es que lo otro no sea una evidencia científica,
que también lo puede ser, pero no es una evidencia de actuación educativa de éxito. Muchas gracias, Garaci. Por acá, Mario Campo tiene pregunta. Adelante, Mari. Ay, muchas gracias, Anita. Ahora sí ya ando para acá. Bueno, mi pregunta más bien es una solicitud de si nos puede explicar un poco más acerca de la plataforma que nombró al final. Nada más porque, bueno, a mí se me fueron algunos pasos y se me hizo algo muy, muy interesante para poder utilizarlo. Sí, si os parece bien, puedo compartir pantalla un momento y os enseño cómo funciona y cómo podéis entrar vosotros y vosotras mismas. A ver. Uy, no me deja compartir. Bueno, es igual. Ahora te dan acceso, Garaci. Vale. Ya, listo. Perfecto. Vale, pues estamos aquí, ¿no? Nosotros entramos en la plataforma. Como ya decía Alfonso, está en inglés, pero se puede traducir y ya de hecho hay algunos posts que directamente se hacen en castellano. Por lo tanto, por el idioma no hay problema porque vosotros mismos y vosotras, si queréis, podéis escribir en castellano. Entonces, en la entrada, ¿no? En Home o la entrada principal, vemos que hay muchos posts. O sea, todos estos son entradas o posts o frases, ¿no? Que pone la gente. Entonces, quien quiera puede escribir, ¿no? Como veis, ya hay muchas entradas, ¿no? Y muchos comentarios. Entonces, veis que tienen arriba una etiqueta, ¿no? Pues under review, que significa en revisión, o necesita más evidencia, o hoax, ¿no? Que significa ocurrencia, o diferentes etiquetas que están aquí, las etiquetas, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, esta herramienta nos sirve mucho si queremos ver, pues, cuáles son las evidencias que tenemos, ¿no? En educación. Entonces, yo voy a Scientific Evidence, ¿no? Porque estas son las que están clasificadas como que sí que son evidencias, ¿no? Pues estas que ya están validadas, ¿no? Pues yo entro, por ejemplo, en esta que me interesa mucho el tema del COVID y pues leo, no solo la web me dice, o sea, la web no me dice que es una evidencia porque sí, ¿no? Sino que me presenta las evidencias que lo corroboran. Entonces, aquí una persona, ¿no? En este caso Ana Vido, ha hecho este post y ha puesto estas evidencias, ¿no? Entonces, tiene 3 evidencias, ¿no? Que ya están publicadas en artículos científicos validados por la comunidad internacional y entonces, pues, esto nos sirve para ver cuáles son las evidencias. Ahora, yo quiero ver, pues, por ejemplo, lo que decía Jonathan, ¿no? De repente nos hablan de Ausubel. Pues voy a ver si hay algo sobre Ausubel, ¿no? Que casualmente sí que se hizo un post recientemente y vemos que está under review porque necesitan más evidencias. O sea, todavía nadie ha aportado evidencias, ¿no? De que esta afirmación sea verdad, ¿no? Que los padres de los negros no saben apreciar la educación. Entonces, pues a mí me interesa este tema, no sé mucho, ¿no? O me quiero enterar un poco más, pues voy aquí, este es el post, ¿no? Esta es la entrada y entonces voy a mirar qué dice la gente, ¿no? Pues la gente está comentando, Roca, por ejemplo, cita el artículo que acabamos de publicar, otra persona, ¿no? Gonzalo Uriarte, pues muestra diferentes artículos, ¿no? Como veis, tanto en castellano como en inglés, pone citas de artículos, etc. Entonces yo, pues si quiero hablar, ¿no? Pues pongo aquí, yo ya estoy registrada en la web, pero creo que podéis hacerlo simplemente poniendo vuestro nombre. También se puede participar, creo, de manera anónima, ¿no? Entonces podéis poner el comentario, lo que queráis, y pues ahí se queda, ¿no? Entonces podéis participar con vuestra propia experiencia o aportando evidencias. Y también podéis, pues imagínate que tienes una duda, ¿no? Sobre, no sé, las inteligencias múltiples, ¿no? Pues en la escuela no dejan de hablarme de inteligencias múltiples. Pues quiero saber si alguien me puede decir, ¿no? Algo sobre esto. Entonces, yo misma hago una nueva entrada, un nuevo post.
aquí para hacer un post creo que sí que tienes que registrarte, ¿no? Y entonces escribes el post y ahí lo tienes. Y entonces, bueno, no sé si esto responde si esto aclara más o si no, pues si tenéis más dudas sobre la plataforma también, encantada de responder. Perdón, ¿puedo? Adelante, Mari. Gracias, Edita. Sí. No, sí me aclara mucho la duda y ya nada más, bueno, en esto último, solo para constatar, verificar la comprensión. Por ejemplo, quienes estamos aquí, los miembros del seminario A la sombra de este árbol y a hombros de gigantes, podríamos también participar de esa plataforma, ¿cierto? Bastaría con registrarnos y entonces podríamos también ahí generar interacciones para pues, abrir cada vez más los diálogos sobre evidencias científicas. Por supuesto. Cualquier persona os registráis y podéis escribir y tener ahí, llevar los diálogos, ¿no? Que quizá tenéis entre vosotros y vosotras en el seminario, los podéis llevar a la plataforma y así también se genera más participación de personas de diferentes contextos que seguro que fomentamos más riqueza. Muchísimas gracias, Gara. Sí, creo que eso también es una herramienta para nuestros seminarios, sobre todo en este trabajo de las comisiones mixtas y las temáticas que cada uno tiene, pues ahí puede también ir profundizando, ir entrando como a esta indagación. Muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta, personas que quisieran hacer algún comentario también, puede ser. No se han anotado más en el chat, entonces. Adelante, Alfonso, por acá está. Gracias. Y ahora sí, yo quiero hacerte una pregunta respecto al aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿no? Que aquí en México es la base de la formación docente, de la formación del profesorado de extremo a extremo del país, del norte a sur. Y tenemos escuelas tanto públicas como son las escuelas normales que lo enseñan, como escuelas privadas, digamos, es indiferente. Toda la formación del profesorado se basa, entre otras, ¿no?, ideas, en esta idea del aprendizaje significativo. En el artículo que tú publicas, junto con Marta Soler, hablan de que pues allá también, evidentemente, se instauró como la teoría y después en algún punto se nos importó a México, ¿no? Pero aquí en diferentes formaciones hemos explicado y hemos entrado a las páginas web, por ejemplo, de Harvard o en alguna ocasión de Wisconsin en medio de la formación y hemos buscado y no hemos encontrado nada de aprendizaje significativo. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, tú que estás en la universidad ahora estudiando de Wisconsin-Madison, que es referente, es la número 1 del mundo en temas de currículum, entonces es un referente en temas de educación, quería preguntarte bueno, si es cierto que ahí no se enseña, y qué opinión se tiene, si es que alguien habla de eso, sobre el aprendizaje significativo, y como alternativa, qué opinión les viene sobre las actuaciones educativas de éxito, si es que las han podido conocer, ¿no? Pues aprovechando que estás ahí, pues a ver una persona que está directamente en esta universidad, pues qué opinión tiene sobre esta teoría, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo en la universidad no he oído nunca hablar de Ausubel, ¿no? Yo creo que yo diría que aquí está bastante pasado, ¿no? Y que ya se ha demostrado muchísimo que, pues, evidentemente no mejora, ¿no? Por desgracia, en nuestros contextos, ¿no? En España y en México aún no ha llegado esto, pero aquí está, yo creo que está muy desfasado. No lo sé, no puedo hablar de la formación de profesorado, ¿no? de la carrera de formación de profesorado, pero sí que puedo hablar en mi departamento y en el doctorado, pues no se menciona Ausubel. En cambio, sí que, bueno, pues hay hay profesorado con muy diferentes perspectivas, ¿no? Pero todos desde las evidencias, pues trabajando las diferentes, cómo fomentar interacciones, ¿no? Cómo fomentar la inclusión, todos estos temas que aquí no se habla tanto de las actuaciones educativas de éxito, pero sí que, bueno, cuando yo las presento y así, pues, por supuesto, presento todas las evidencias que hay detrás, entonces están muy, muy valoradas, ¿no? Y ya te digo que Ausubel, no sé, o sea, no lo he oído nunca aquí, por lo tanto creo que está muy más que demostrado, ¿no?
que no genera ninguna mejora. Entonces, bueno, el trabajo es, ¿no?, pues ir fomentando también que nuestros espacios se vaya desmontando, ¿no?, esta pseudoteoría. Muchas gracias, Garaci. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una inquietud, aprovecho. Hace rato mencionabas varias como corrientes de estas propuestas que son pues no con bases científicas, como lo de inteligencias múltiples, ¿no? Que acá también se ha difundido mucho. Y no sé si de parte del equipo del CREA, así como hicieron este trabajo sobre USB, hubiera de algún otro que ya hubieran indagado y que también pudiéramos tener como más referencia, que nos los compartieran, porque sí, ciertamente a veces nos piden cosas como muy concretas los profesores, de decirnos, oye, a ver, pero ¿por qué esto no? Entonces, si nos pudieras comentar al respecto. Sí, bueno, sí que a nivel de publicaciones, ahora mismo estoy haciendo memoria, no estoy segura de todos estos. Bueno, sí que tenemos publicaciones en libros, por ejemplo, ¿no?, de teoría sociológica, en los que se van desmontando estos diferentes pseudoteorías, pero, por ejemplo, ahora mismo, perdonadme, porque estoy no recordar, no estoy segura de si tenemos publicado algo sobre Bourdieu, pero sí que hay un artículo que está aceptado y se publicará dentro de poco, ¿no?, también pues en la misma línea, ¿no?, desmontando esta pseudoteoría, este edumito, ¿no?, de que dice Bourdieu, de que las personas de clase alta pueden disfrutar de la cultura clásica, ¿no?, y las personas de clase baja no. Entonces, en este concreto, en la teoría de Bourdieu, sí que hay una publicación en camino. Marta Soler también, la directora de CREA, hizo una charla aquí en Wisconsin, de hecho, sobre este mismo tema, que ahora mismo estoy intentando recordar si tenemos publicada, no sé. Pero bueno, sí que dentro de poco se publicará sobre este tema de Bourdieu. Muchas gracias, Graci. Por acá, Guadalupe Meléndez, si gustas tomar la palabra. Gracias. Hola, buenos días. Más que una pregunta, es como una quizás reflexión en función a lo que se comentaba la ponente, que agradezco la oportunidad de estar. Me encanta esta parte en donde nos explica con tanta precisión qué es que sí es científico, que sí es demostrable y que no. Porque justo, Ana, en esta línea que tú preguntabas de las inteligencias múltiples, pues sabemos que siempre nos piden el diagnóstico como docentes sobre cuántos niños tienes auditivos, cuántos no sé qué, cuántos, que a mí siempre me ha parecido un poco, yo he tenido la oportunidad de leer a Gardner y sí dice cosas interesantes. Sin embargo, hoy que escucho a la ponente, lo cual agradezco profundamente, me queda la precisión de, pues sí, publicó un libro, está muy padre, tiene información que pudiera yo contemplar para mi práctica educativa, porque a veces soy demasiado oral y poco visual o sea, me faltan como elementos que pueda yo aportar a los chicos, ¿no? Pero me parece que esta parte es muy interesante, poder diferenciar con claridad qué sí es científico y qué no. Que yo publique un libro de lo que creo, de lo que veo, de lo que observo, pero que no tenga el seguimiento de en esta escuela hice y realicé y vi que tantos niños auditivos o tantos niños kinestésicos o tantos, me parece que esa parte a mí como docente, y como ahora como a punto de concluir un doctorado, en esta parte me es bastante útil. ¿En qué sentido? Que no toda la literatura existente es científica, no está validada o no está rankeada, como bien nos explica la ponente, en revistas científicas con métodos rigurosos donde son totalmente validados, ¿no? Entonces, esta parte a mí me enriquece mucho, agradezco esta claridad que nos da
y con esta plataforma que Mari también decía, yo fui apuntando, Mari, también todos los pasos, porque yo decía, me es muy interesante poder acceder por como esta parte en donde nos dicen es un derecho que tenemos como ciudadanos, como humanos, como colegiado de profesorados, donde estamos interesados en mejorar la educación, ¿no? Y cuando hablaba de esta parte en donde dice que hacer una tertulia literaria con Harry Potter, pues no es una tertulia literaria lógica. Mi hijo venía aquí atrás en el carro porque viene a terapia, y decía, pero Harry Potter es guau, y él ha leído 20.000 leguas de viaje submarino, Frankenstein, o sea, una serie de literatura universal, y cuando yo le explico por qué no es lo mismo, pues dice, ok, y mi hijo tiene 12 años, ¿no? Entonces, creo que como adultos es bien importante no ponerle nombre a lo que no es, como profesionales de la educación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esta claridad, muchas gracias por la oportunidad de compartir y permitirme ser parte de este proyecto tan interesante, tan importante para mejorar nuestras prácticas educativas. Perdón, me extiendo mucho, suelo hacerlo, pero para mí era importante agradecer y hacer este comentario más que una duda. Muchas gracias a la ponente. Mucho éxito a todos. Muchas gracias, maestra de Guadalupe. Y por acá, no sé si quieres comentar algo, Garasi. Bueno, simplemente agradecer el comentario, ¿no? Muy acertado, por la importancia que tiene lo que decía precisamente Guadalupe, ¿no? No simplemente creernos todo lo que esté publicado, porque un libro pues lo puede publicar cualquiera, ¿no? Y un artículo en una revista también es, bueno, se puede publicar, ¿no? Lo que es importante es que esté validada. Y por eso también, para llevar a cabo este derecho, ¿no? Que tenemos todos y todas, pues pedir evidencias, pedir argumentos, ¿no? Cuando alguien nos diga algo, vale, ¿y esto de dónde lo has sacado? ¿Tienes alguna escuela que demuestre estas mejoras? ¿No? Si no me ofreces ningún argumento, pues no me la voy a jugar, ¿no? No voy a poner en riesgo la educación de los niños y niñas por probar algo que no sé si funciona o no, ¿no? Y bueno, y en concreto, pues también con lo que decía las tertulias, solo por comentar, por supuesto, cualquiera puede leer lo que quiera, ¿no? Y quien le guste Harry Potter, obviamente tiene el derecho de leerlo, pero sí que es lo que decía ella, que no le podemos poner el nombre de tertulia literaria dialógica. Es otra cosa y genera otro tipo de resultados. Entonces, bueno, es clarificar eso. Muchísimas gracias. Jonathan tenía también una participación por acá. Sí, muchas gracias. Pues preguntarte un poco de manera casi personal y directa, ¿cuál sería tu argumentación a partir de la recomendación de las actuaciones educativas de éxito? Te lo comento porque aquí en México llevamos cerca de 5 años formando escuelas en comunidades de aprendizaje, y a veces los discursos se van un poco desgastando, ¿no? Parece que hablamos de, pues hagan actuaciones, ¿no? Y entonces muchos profes que van conociendo dicen, bueno, ¿y por qué tan buenas, no? Entonces uno trata de explicar la evidencia científica y demás, pero quisiera escuchar como también de primera mano cuál sería o por qué tú recomendarías las actuaciones educativas de éxito bajo este asunto, ¿no? Me encantaría también darle un giro a o de manera personal a mi discurso, ¿no? Cuando formamos y sensibilizamos escuelas. Sí, bueno, yo creo que es normal, ¿no? Esta reacción de mucho profesorado, porque pienso que, por desgracia, se ha jugado mucho, ¿no? Con la formación del profesorado y os vienen tantas cosas, ¿no? Y tantas formaciones y tantas fórmulas mágicas que realmente no están basadas en nada, pues que al final pueden generar ese desgaste, ¿no? O ese no confiar en lo que les decimos, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre traer las evidencias, pero también, bueno, yo les diría, pues, que lo pueden llegar a ver con sus propios ojos, ¿no? Si realmente, y que no confíen en nosotros o en mí en este caso porque lo digo yo, ¿no? Sino porque, por eso era tan importante el punto 3 de los criterios, que no es solo que haya investigaciones que avalen estas mejoras, sino que son investigaciones que la propia ciudadanía, ¿no? Los propios maestros y alumnado y familiares dicen que esto funciona, ¿no? O sea, no es que lo digo yo porque soy investigadora, sino que voy a una comunidad, recojo las evidencias de lo que ha mejorado y lo que recojo es las voces de la gente que me dicen que esto ha cambiado la vida, ¿no? de sus hijos e hijas, de sus familias. Entonces, se trata de llevar esto, ¿no? Y
y de confiar en estas evidencias, no en lo que digo yo, ¿no? Y por supuesto, pues en lo que dicen otras personas que en este proceso, ¿no? Que también obviamente no se trata de implementar una actuación de éxito y de repente, ¡pum!, funciona, ¿no? Pues no, hay que ver cómo se implementa, ¿no? También la intensidad, ¿no? Pues no es lo mismo si tú quieres adelgazar, ¿no? Pues puedes hacer ejercicio, puedes hacer dieta, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Si haces una cosa, mejoras un poco, si haces todo, pues mejoras mucho más, ¿no? Entonces también, bueno, y yo les diría que paciencia, ¿no? Que quizá puede costar al principio por esto ver los resultados, pero que no es mi palabra la que les dice que eso va a generar resultados, sino la palabra de muchísima gente de barrios muy desfavorecidos que jamás hubieran imaginado que sus hijos pudieran llegar a ir a la universidad quizá, ¿no? O a salir de su barrio, ¿no? De su contexto más desfavorecido, que es la voz de estas personas la que les está diciendo que realmente esto es lo que funciona. Muchas gracias, Graci. Pues no sé si alguien más tuviera alguna pregunta, comentario, antes de ir cerrando. Yo. Adelante. Gracias, Ana. Pues agradecerte mucho, Graci. Yo creo que nos das mucha claridad sobre el tema. Y bueno, yo quisiera saber tu opinión respecto a el contexto en el que estamos ahorita, pues que es súper desafiante, ¿no? Y que para los docentes definitivamente ha sido pues todo un reto. Creo que al inicio de la pandemia, evidentemente nunca pensamos que iba a durar tanto y no sabemos cuánto más va a durar. Entonces, me parece que para mí, las personas que estamos aquí, si ya era importante que supiéramos de evidencias científicas, ahora más que nunca, porque desde mi punto de vista puede que haya como una explosión de cómo ir salvando el rezago educativo que surja de este contexto. Entonces, no sé tú cuál sea como tu opinión, si en donde estás se habla de esta, como de lo que viene, ¿no? Y de la necesidad de estas evidencias científicas. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Estaba ahora mismo buscando 2 artículos que acabamos de publicar recientemente en el CREA y os voy a poner los links porque son artículos durante el confinamiento, ¿no? Que se han hecho, que se han recogido datos sobre estas actuaciones de éxito durante la pandemia, ¿no? Y durante los meses más difíciles del confinamiento. Entonces, os pongo aquí los artículos que tenéis además con acceso abierto. O sea, tienes razón, es un momento muy difícil, ¿no? Y que inevitablemente, pues, bueno, por la mala gestión, por muchas razones, los niños y niñas son los que más están sufriendo, ¿no? O bien porque pues porque no pueden ir a la escuela, ¿no? Porque van pero no están seguros. Y entonces, lo que sí que sabemos, y estas publicaciones lo demuestran, ¿no? Y otras que están en camino, es que se pueden seguir haciendo cosas, incluso en la distancia, ¿no? Cuando no estamos en la escuela, obviamente el reto es mucho mayor, ¿no? Y hay muchos niños que, por desgracia, pues quizá en casa no tienen acceso a Internet, ¿no? Y esto dificulta muchísimo, pero sí que yo conozco experiencias y conozco también pues estas evidencias, ¿no? De cómo no solo no se ha perdido o no se ha abandonado a estos niños y niñas, ¿no? Y se ha generado ese retraso, ¿no? O lo que se está comentando, que sí que es verdad que muchos niños y niñas pues han perdido mucho tiempo, ¿no? Muy, muy valuoso de educación. No solo no se produce esto, sino que se generan mejoras, ¿no? Que si no fuera por estas actuaciones de éxito, pues no se generarían, ¿no? Y en este caso de uno de estos artículos, por ejemplo, el estar en casa a los niños, pues genera que, bueno, que no se tenga tanta seguridad de que no van a ser maltratados, ¿no? En casa hay muchos niños que sufren, por desgracia, abuso y las escuelas les protegen, ¿no? Entonces, en vez de suponer, ¿no? Que las escuelas estén cerradas, suponer que no sabemos lo que pasa en casa, pues lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacen muchas comunidades de aprendizaje, ¿no? Que se basan en estas actuaciones es, pues vamos a abrir una ventana, ¿no? O vamos a abrir las puertas para tener este contacto con los niños y hacer que
estén lo mejor posible, ¿no? Entonces, son casos que sí que están generando éxito, ¿no? Por lo tanto, lo que nos muestran es que sí que es muy difícil y hay mucho, y existe este reto, es real, pero con estas actuaciones, ¿no? Además también nos da la oportunidad de, por ejemplo, hacer tertulias con niños de diferentes escuelas, ¿no? O incluso de diferentes países. Pues bueno, es aprovechar, ¿no? Estas oportunidades, ¿no? Que nos ofrece esta situación tan difícil para seguir mejorando, ¿no? Seguir llevando las actuaciones de éxito a cabo, ¿no? Bien en las escuelas que están abiertas o bien online, ¿no? Para no perder ni un minuto, ¿no? De los niños y además, pues lo contrario, ¿no? Sino hacer que sigan mejorando, ¿no? En diferentes niveles. Muchas gracias, Garaci. Bueno, no sé, está aquí otra pregunta. Quiero yo también preguntar si nos da tiempo. Tenemos 2 minutos para terminar. Pero bueno, vamos dándole la pregunta a Nena García de acá del seminario. Adelante, Nena. Hola, buenos días. Mi pregunta va en función de cuánto tiempo tiene que pasar para avalar que sea conocimiento científico, es decir, por ejemplo, esto de las actuaciones educativas de éxito, ¿en cuánto tiempo dijeron, o si hay en la comunidad científica? Bueno, de seguro que sí hay un tiempo para decir esto sí es ciencia, pues. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para avalar eso? Muchas gracias por tu pregunta. Seré muy breve. Bueno, no se trata tanto del tiempo, sino del proceso que se sigue, ¿no? Se tiene que asegurar, pues igual que pasa con las vacunas, ¿no? Que se ha acortado el tiempo, pero se ha mantenido la seguridad de las evidencias, pues en la comunidad científica internacional es igual. El proceso es, tú recoges evidencias de una mejora que tú has visto, ¿no? O que en una comunidad se ha visto, se hace un artículo y se envía a una revista de estas de ranking, ¿no? Entonces, ¿por qué son estas revistas de ranking? Pues porque siguen un proceso muy riguroso, ¿no? De una revisión a pares ciega, en la que 2 personas científicas o a veces más revisan el artículo, ¿no? Revisan rigurosamente si realmente esto, pues metodológicamente es riguroso, si éticamente también sigue todas los requisitos, ¿no? Éticos que se necesitan. Y entonces estas 2 evaluaciones, ¿no? En base de si lo evalúan como sí, como es una mejora y es una evidencia o no, pues se publica y entonces en ese caso ya se constata que es una evidencia, ¿no? A veces no se publica la primera, pero entonces se envía a otra revista, ¿no? Entonces no es tanto el tiempo, que por ejemplo estos 2 artículos pues los hemos publicado muy rápido, sino el proceso que se tiene que seguir, que es muy riguroso. Gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias, Garaci, por tu participación y tu tiempo. Y pues doy el micrófono a Alfonso para que cierre esta sesión. No, pues muy brevemente nada más agradecerle a Garaci que haya estado aquí en esta sesión compartiendo más fuentes de evidencia científica para poder tener claro qué cosa es y qué cosa no es evidencia científica. Y ahora nos toca a todos y todas pues ponernos manos a la obra para irlo practicando, para podernos meter a la plataforma que nos compartió Garaci, que por cierto, Jonathan y Ana compartirán los enlaces en los grupos de los seminarios para que todos y todas podamos tener acceso. Ahí tenemos las diferentes publicaciones que compartió Garaci también, las iremos compartiendo y seguramente las podremos traducir usando, por ejemplo, entre otras herramientas está el Google Chrome, que tiene ahí una herramienta para traducir las páginas web de inglés a español y viceversa, así que pues con las herramientas de hoy en día podemos acceder a todas estas evidencias que Garaci nos compartió muy, muy amablemente. Pues nada más, agradecerte, Garaci, y enviarte un abrazo hasta Wisconsin. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias.